Bueno, retomamos acá en Economía 4D. Si se incorporaron en este momento a la pantalla, ya la semana que viene lo vamos a tener a Agustín Datelis. Estamos rotando este periodo de vacaciones porque la actividad política viene a full, viene al máximo y quedaron las preguntas para los analistas políticos, ¿sí? Que también hay otro análisis económico con respecto a la deuda. Si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hablar con Gustavo Marangoni. Bueno, el escenario que te había planteado Gustavo es Cristina Fernández de Kirchner. Está en una situación más cómoda, ¿sí?, que el resto de la oposición. Y el segundo tema es cómo está dado la oposición, esta fractura, de pronto no se encontraron puntos en común en cuanto a la oposición, si querés lo podemos llamar peronismo o no, y por otro lado Cambiemos, que ya está de alguna manera ordenado. La mini fractura, si lo podemos llamar, es si va a desdoblar o no va a desdoblar provincia de Buenos Aires. Bueno, por ahí arrancamos. Cambiemos, organizado en la campaña, la oposición de alguna manera heterogéneo y desorganizado en la campaña. A ver, hay dos polos, obviamente, ¿no? Con alto nivel de adhesión y alto nivel de rechazo, digamos. 30-32% de intención de voto en una eventual primera vuelta, tanto Cristina como Macri, y también un rechazo, digamos, cercano al 60% de ambas expresiones. Ahora, todavía falta y evidentemente pueden pasar muchas cosas. Yo te diría, si uno toma las últimas 3 elecciones presidenciales, ¿qué es lo que casi con seguridad no se va a dar, o al menos es altamente improbable? Una elección al estilo 2011. Alguien que, como Cristina en ese momento, se cortara solo y sacara 54% de los votos contra todo lo demás que venía lejos. Eso no va a es muy difícil que suceda. ¿Cuál es el temor, me parece a mí, de la administración Cambiemos? Un balotaje. Porque un balotaje se define por muy poquito. Y como vos mencionabas en la apertura de tu programa, muchas veces los electorados votan más para castigar que para premiar. Y la verdad que no hay muchos motivos por los que a uno se le ocurra que puede premiarse a este gobierno. Y me parece cuál es, dentro de lo que hay, el escenario más deseable, algo parecido al 2007. Deseable para el gobierno, me refiero. Algo más parecido al 2007. Una candidatura, digamos, que pueda superar el 40% y una oposición dividida que no llegue, digamos, a una instancia de segunda vuelta. Ahora, obviamente que hay bastantes cuestiones que discutir. Creo que también el gobierno se ampara en una suerte de clima de época. Si vos ves el mapa de América Latina, digamos, Evo sería la excepción. Y bueno, por supuesto que después cada gobierno tiene su particularidad. Pero me da la impresión de que se confían en la idea de que hay una ola que va para la derecha y que no parece tener todavía un reflujo. Hay que ver la especificidad local, pero sobre todo, y vos lo mencionaste, lo discutiremos más tarde, se ha generado una situación económica muy comprometida. Entonces, ¿cuánto va a pesar la economía real? Esto que yo lo escuchaba a Leandro, ¿no?, cuando él contaba en el primer bloque. Yo te diría, hubo una franja de la sociedad que estaba en el Nacional B y en el kirchnerismo subió a la mitad de la tabla de la primera A. Y ahora volvió a descender. ¿Pero qué hace? ¿Quiere ayudar o votar a los que la promovieron o aspiracionalmente adquirió determinadas demandas y estilizaciones de su situación que lo hace rechazar una cosa y la otra? Veremos en estos meses cómo se Esa es la decanta clase eso, media ¿no? aspiracional. Bueno, por ponerlo deportivamente, son esos sectores de clase media que se habían encantado con la propuesta de Cambiemos, que dijeron, bueno, ahora nos toca a nosotros, y que en realidad fueron puro bife, digamos, porque los ingresos le cayeron. Tiene acondicionado, pero lo tienen apagado. Exactamente, ¿no? Entonces digo, los ingresos le bajaron, los costos le subieron, la situación o el entorno cambió desfavorablemente, pero también tiene algunas asignaturas pendientes o no resueltas con algunos esquemas de la administración anterior. Asignaturas pendientes no resueltas. ¿Cómo Sí, cuáles? Bueno, una de las frases que uno escucha en los distintos medios y demás, inclusive hasta en el día de ayer, en un programa donde han asistido todos, ¿sí?, debaten y demás, vuelven todavía a hablar de los errores cometidos por el gobierno anterior, ¿no es cierto? Si esto como, bueno, la disputa en pareja, comentar de la relación anterior. Sí. ¿Por qué este comentario que hiciste? Podés abordarlo desde dos, desde muchas más que dos, pero al menos desde dos ópticas. Una es, como lo hace la administración, como lo hace el gobierno, decir, bueno, todo lo que no nos sale es por culpa de lo anterior. Y lo otro me parece a mí que desde un lugar
más virtuoso, más sano, decir, bueno, evidentemente hubo algunos aspectos, sobre todo en los últimos años de la administración del segundo mandato de Cristina Fernández, que a mi criterio, por supuesto, que es subjetivo, que se demostraron poco satisfactorios en cuanto a la sustentabilidad de algunas políticas y también a cuestiones que no son menores, que tienen que ver con los modales y que tiene que ver con el estilo. Pero es que además no es característico, a mi criterio, solo de la administración de Cristina Fernández. El peronismo como fenómeno político tiene, a mi gusto, más dificultades para administrar sus éxitos que sus fracasos. De sus fracasos se puede reponer con más facilidad que de los errores o de las demandas que generan sus éxitos. El peronismo es un gran formador de clase media en la Argentina. Nadie discute que el periodo del 45 al 55 fue un enorme generador de clase media. Sin embargo, buena parte de esa clase media se le termina volviendo en contra por demandas no económicas. A veces está la idea, a mi criterio economicista, de pensar que todo se resuelve en ese terreno y también la sociedad demanda, o algún sector de la sociedad demanda esas cosas, y ahí no te podés volver reaccionario. Así como cuando vos en un barrio haces un camino y la gente te pide la iluminación, y después de la iluminación te pide la cloaca, y está bien, está bien. ¿Cuál sería la conducta reaccionaria? Te di el camino, te di la luz y encima... Sí, siempre va a haber más demandas y no siempre esas demandas tienen que ver con una estricta naturaleza económica. Tienen que ver también con otras cuestiones que pueden ser de actitudes, que pueden ser, en última instancia, de conformación, de consenso, de gusto, digo, de temas que seguramente exceden a lo mejor el tiempo que uno dispone en este programa, pero que me parece fundamental poder analizarlo, porque si no queda la otra explicación, la que vos, lo que a mi criterio es el mal lugar para plantearlo. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, todo lo que no podemos hacer es por culpa de la herencia. En realidad ya me parece que ese argumento caducó, porque ahora ya tenemos que hablar de la herencia de la herencia. Cuando el próximo gobierno se tiene que hacer cargo de más de 120.000 millones del pago de interés de la deuda, ya es la herencia de la herencia. Pero bueno, hablemos de las dos cosas en Dijiste, pero disculpa, dijiste la herencia, pero y esto y le vamos a dar pie a Federico, pero el gobierno a través de su discurso no ha naturalizado una serie de cosas, no ha logrado, bueno, teníamos que endeudarlo porque era la herencia y demás, no quedaba otra, y se empiezan a naturalizar un montón de cosas, como, la explicación es culpar al gobierno anterior, pero no les quedaba otra. ¿Se está dando ese fenómeno? ¿Lo ven ustedes así? Muy cortito para Sí. no hegemonizar la palabra, pero yo te diría, a ver, ¿la Argentina tenía que salir del default? Sí, la Argentina tenía que salir del default. Ahora, de ahí al endeudamiento sistemático, y yo te diría abusivo en los últimos 3 años, bueno, de eso no había necesidad. No, digo, la Argentina tenía que hacer una corrección del sistema de tarifas. Sí, tenía que hacer una corrección del sistema de tarifas. Ahora, plantear que la corrección del sistema de tarifas es esta barbaridad de los números que se han planteado, es esta mega rentabilidad de empresas, no, de eso no había necesidad. Y podríamos seguir esa línea argumentativa en muchos otros planos y llegar a la misma conclusión. Me parece que el gobierno, en parte por condicionamientos conceptuales, ideológicos y de clase, que no le gustan estos conceptos, pero este es un gobierno que probablemente sea de los más altamente ideologizados y clasistas de los últimos años de la Argentina, digamos, por estas características, ha llevado a la Argentina a una situación tremendamente compleja, ya no dicha por la oposición o por aquellos que no tenemos empatía con la forma de encarar lo que tiene el gobierno, dicho por los referentes financieros y económicos internacionales que lo traducen en un número muy concreto, el riesgo país. Muy bien, Federico, una oposición que está fragmentada, no está organizada, no se la ve organizada, por lo menos la percepción que se tiene de la opinión pública, y un gobierno nacional que se lo ve organizado. De alguna manera, hasta dicen, bueno, tengo dudas si en provincia de Buenos Aires vamos desdoblado o no, pero transmite de alguna manera con certeza que hay dudas, obviamente amenazas, oportunidades de desdoblar y no desdoblar provincia de Buenos Aires. Bien, yo creo que desde el punto de vista de la maquinaria electoral, el gobierno la tiene funcionando los Aceitada. 365 días del año, las 24 horas, y ha sido bueno. Es bueno. Yo creo que tiene un talón de Aquiles, que me parece que se cree invencible y me parece que sobreestima sus potencialidades, porque las circunstancias van cambiando y lo que era exitoso en otro momento, tal vez ahora es un poco más dificultoso. Ahora, lo que sí tiene a favor el gobierno en cuanto a sus chances es que la oposición está en una encrucijada de la que es difícil salir. Si lo vemos desde el punto de vista electoral, creo que la candidata que más mide en primera vuelta
no es tan poderosa en una eventual segunda vuelta. Y el que podría andar un poquito mejor en una segunda vuelta, tampoco muy poderoso, que Sergio Massa, está muy lejos en primera vuelta. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay un problema, un dilema. Pero además creo que el problema es mayor porque Cristina, en relación al resto de las fuerzas opositoras peronistas, funciona como una especie de tabla de salvación o de obstáculo epistemológico, como se diría en otro contexto. Obstáculo epistemológico porque es muy difícil pensar sin Cristina. Tanto desde el punto de vista de las chances como desde el punto de vista de si se llegara a triunfar. Hay muchos peronistas que desde el punto de vista de su condición de tal, deberían preferir que gane Cristina. Pero yo creo que la sola idea de que gane Cristina los horroriza. Entonces creo que al interior del peronismo hay antagonismos tan duros y tan difíciles de resolver como el antagonismo mayor que es entre el peronismo y Cambiemos. Así que creo que ese problema es bastante complicado, no creo que se resuelva fácilmente y además me parece que los actores no han evidenciado una inteligencia superadora que nos haga pensar que lo van a resolver al menos en tiempos razonables. Bien, pasamos a la otra parte del estudio. Estamos hablando del sector de los trabajadores, el sector aeronáutico propiamente dicho, y qué es lo que está pasando en las políticas de transporte aeronáutico. Bueno, a ver, contanos un poco. Tenemos una foto ahí, si la podemos ver. La trajiste vos, no sé de qué empresa es. La foto es bueno, hay dificultades con las empresas low cost, ¿no es cierto? Todas. El primer antecedente histórico que tuvimos en nuestro país fue el caso del APA, ¿no? Una tragedia. ¿Cuál es la empresa? A ver si podemos ver la foto, si es tan amable. Vamos a pedir, contanos un poco, a ver. Bueno, la foto que van a ver es del último... Acá está, ahí lo estamos viendo. Esto acá. es Flybondi. Sí, acá si lo podemos tomar en la pantalla. Esto fue la semana pasada, sí. Saliendo de... Hace una semana, no es de hace un año atrás, no. Una semana. Es reciente, ¿no? A ver, la anterior, el 31. La anterior. Fue el 31. Sí. Esos son los restos que quedaron de la cubierta. Ahí está. Saliendo de Asunción le reventó una cubierta. El procedimiento hubiera sido de derramar combustible y volver a aterrizar en emergencia. No lo hicieron, habrá que investigar por qué no lo hicieron. Tenían que ir a Palomar, no pudieron hacerlo porque la pista no da en Palomar para aterrizar en esas condiciones y los servicios de emergencia no están La pista preparados. no da, la gente no entiende, y yo tampoco entiendo, ¿no? La pista es Digo, muy la corta, gente yo tampoco entiendo. claro. La pista no da significa no es larga, no tiene largo suficiente, No tiene largo no tiene las para medidas de para seguridad. una emergencia. Ah, bien. Para una emergencia de ese tipo Sí. y no tiene los equipamientos de bombero necesarios para una emergencia que podría haber sido una catástrofe. Aterrizó en Ezeiza. No debería haber aterrizado. Lo que quisieron hacer es no tirar combustible, por eso fueron a Ezeiza. Bueno, en febrero va a ser un año que vuela esta empresa, 1000 incidentes denunciados. ¿Cuánto? 1000. Sí. Este avión ahora está tirado en Ezeiza porque no tiene la cubierta para ponerle nuevo. ¿No tiene la cubierta? No ¿Por qué tiene, no tiene la cubierta? No tiene repuesto porque el taller de repuesto de esta empresa es un contenedor en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, con todos los productos usados. De hecho, también hay otra foto que mandé hace 2 semanas. Tenemos acá, a ver, se la desprendió siguiente. un panel. ¿Eso qué es? Todo Flybondi, esa es la cubierta de Flybondi. Se desprendió un panel, porque el avión es muy viejo, le partió la mandíbula al comandante. ¿Al comandante? Al comandante, un panel de instrumento del techo. Sí. Lo tuvieron que atar con el cordón del zapato del comandante y así aterrizaron. Bueno, eso pasa todos los días. O sea, quiere decir que los pilotos son buenísimos. Los pilotos son unos audaces más que buenos, Sí. ¿no? Ah, porque sí. la mayoría son extranjeros, no hay pilotos argentinos. Y los pilotos argentinos que están... Justo te toqué algo de un área sensible. No, pero tengo compañeros pilotos, Sí. ahí está, atado el cordón de los zapatos de, está la foto. del piloto. Ah, está la foto. No es broma esto. Y es riesgoso, Sí. porque este es el invento del... El problema de que tiene Argentina con la aviación se llama Dietrich, que quiere impulsar un programa de revolución de los aviones que ya fracasó, que hizo que la primera empresa patagónica argentina que entrara a esta revolución de los aviones se llama LASA, voló un mes, dejó de volar. Andes devolvió 4 aviones porque no los puede sostener. LAN cerró rutas, cerró escalas, cerró sucursales, despidió gente. Bueno, Flybondi es impresentable. Y lo que está haciendo ahora, y esto es gravísimo, este señor Dietrich armó un sindicato para Flybondi, impulsado por él, dicho por el presidente de la compañía, que también fue desplazado en estos momentos. Y lo más grave es que al frente de este sindicato está un señor que se llama Matías Miret, que Matías Miret por ahí para muchos no es un nombre común, pero Matías Miret fue el que llevó a los pilotos de los hermanos Juliá con 1000 kilos de cocaína a España y estuvo 2 años y medio preso por narcotráfico.
El ministro no puede desconocer que esa ¿No persona te van va a hacer una conducir. denuncia por falsa denuncia? No, no es falsa denuncia. Estuvo preso 2 años y medio por haber llevado 1000 kilos de palomar con los hermanos Juliá, hijo del brigadier Juliá, Miret, hijo del brigadier Miret de la época de la dictadura. Esto que digo es real, preso 2 años y medio, salieron Bueno, si los esta tres. foto que está atada con el cordón, no lo tomes a mal, acá Leandro se ríe y yo me contagió la risa y demás. Esto atado con el cordón ahí. Bueno, pero así empezó la paz, con este tipo de situaciones. Lo atamos Empezó con así alambre. la paz, ¿sí? Se fueron dando un montón de situaciones y cuando se empiezan a encadenar las situaciones de seguridad en la línea aérea, termina como terminó la paz. 31 de agosto del 99 frente a Aeroparque con 70 muertos, una de las mayores tragedias argentinas. Esta es la próxima Lapa. Esto lo que hicieron de aterrizar en Ezeiza fue para no derramar combustible, que siempre vienen con el combustible al límite, como pasó con la empresa Lamia, que llevaba el equipo de fútbol. Esa empresa se cayó porque se quedó sin combustible. No declaró una emergencia, tuvo que dar un par de vueltas porque había otra emergencia, se estrelló contra la montaña. Esto va a pasar y esto es responsabilidad del ministro de Transporte y del responsable de la ANAC, que, bueno, que es un hombre que hace horas de piloto con los pilotos, con los aviones del Estado. Bueno, es muy grave lo que está Edgardo, pasando. contanos un poquito, más allá de que sos secretario general y demás, ¿cómo entraste al sector? Al transporte aéreo. Al sector aéreo, bueno, yo soy empleado de la aerolínea hace 38 años. Tu primer laburo, ¿qué hiciste en tu primer laburo? Empecé en el sector de equipajes hace 38 años en la aerolínea. Sí. A partir de ahí fui la aerolínea del Estado en esa época. Sí, Después sí, sí. pasé la privatización de los 90. Sí. Pasé por distintos sectores de carga, administrativo, salones VIP, check-in, hasta que llegué en un momento a ser delegado, llegué al sindicato. También soy el secretario junto de la CTA. No, pero importante era para que la gente entienda, porque a veces ven un dirigente gremial y lo ven solamente atrás de la oficina y de dónde vino sus orígenes. Yo sigo siendo empleado de Aerolíneas Argentinas, vuelvo a repetir, desde hace 38 años, y conozco la actividad en la parte que a mí me toca, la conozco, por eso cuando hacemos una denuncia la hacemos con fundamento porque generalmente tenemos los elementos para hacerlo, pero nunca vimos una situación con la que estamos viviendo de inseguridad que pone en riesgo no solo a los pasajeros, sino en este caso a los vecinos del barrio de Palomar, 3 de febrero, Caseros, que los aviones están volando cada vez más bajo porque vuelan con menos combustible, vuelan más bajo. Te adelanto un tema, no nos va a dar el tiempo, pero te adelanto un tema. ¿Querés hacer una reserva en la línea de bandera? Me refiero a las líneas argentinas. La reservas y demás, no te toma el sistema de pago y se te cae la reserva. Y de pronto te encontrás que los aviones no van llenos, pero mucha gente, y ven las quejas, y la gente dice, hice la reserva y se me cayó la reserva porque no me toma el pago. No sé si es porque es un error de software en la era de que estamos exportando software o de alguna manera si algo está pasando con la línea de bandera, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es que la están vaciando intencionalmente porque no puede privatizar. ¿Así que esto es intencional, estos Sí, errores? sí, es intencional. ¿Sí? Bueno. Polino trajo cualquier cantidad de información, pero vamos con los datos más duros, los indicadores más duros del año 2018, si sos tan amable. Bueno, que va a haber un aumento en el agua potable y desagües cloacales, en el área de concesión de AISA, que es la ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano, un 17% a partir del 1 de enero, un 27% a partir del 1 de mayo próximo. Esto ya después ya se hizo la audiencia pública y ya salió Ya está la confirmado, resolución. cocinado. Ahora, se anunció, pero no salió la resolución, de un aumento del 43% entre febrero y marzo en la energía eléctrica, en el área de concesión de Norte y de Sur, y mayo y agosto 12%. Total. Dijiste 43% de Norte y de Sur. Pregunta, ¿hubo mayores inversiones? A ver, las inversiones, te hago otra pregunta más. Ustedes llegan a los balances porque si no me sale la profesión, a ver, perfecto, había como dijo acá Marangoni, había que ajustar las tarifas. ¿Le pidieron el balance para ver la ecuación inversión y la ecuación rentabilidad? Si bien los cortes han disminuido en los últimos tiempos. Cayó la actividad industrial un 50%. A eso iba. Sí. Cortes existen a pesar de la caída de la actividad industrial y comercial. Y además, la economía que se hace en los hogares. Yo denuncié la vez pasada que la empresa Fenosa, que le presta el servicio de gas natural en el norte de la provincia de Buenos Aires, hace unos 7, 8 meses, en el sobre que le enviaba a los usuarios con la factura, estaba la publicidad
de una financiera, Credifácil, que le ofrecía a los usuarios un crédito de hasta 20.000 pesos ¿Con qué para tasa? pagar la factura. ¿Con qué tasa? Para pagar la ¿Te factura. acordás con qué tasa? Ahora voy a denunciar esto otro, en el primer medio que lo denuncio, y a partir de hoy, porque me llegó una información muy reciente. Tanto las empresas de telefonía móvil, Movistar y etcétera, como la empresa de Edesur, están mandando al veraz a aquellos usuarios que se atrasan en el pago de las mensualidades. Y como saben que eso no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, sobre todo en la parte eléctrica, porque son servicios públicos esenciales, lo ponen en el veraz. Es una presión psicológica fenomenal. Van, juntan la plata y pagan. De acuerdo a la ley, cuando entras al veraz tenés que estar durante 5 años. Sí, señor. Lo sacan automáticamente. Es decir, están utilizando la empresa de servicios públicos en connivencia con esta empresa de datos de calificación. de calificación crediticia, lo están utilizando para presionar a los usuarios para que se pongan al día con el pago de las cuotas de los servicios públicos. Es cierto que muchos usuarios, hasta antes del gobierno actual, pagaban una factura de luz que equivalía a lo mejor a un café con varias medias lunas. Pero las empresas no perdieron dinero porque recibían subsidio del Estado y no hubo una sola amenaza de ninguna empresa de irse porque el servicio no era redituable. Pero ahora no sé, sí. Héctor, una pregunta más fácil. Sí. Ya que el discurso de Cambiemos es tenemos que cambiar la política, hablar de la transparencia. Hablar de la transparencia es un, yo lo menoscabo, pero no sé si, es un papelito que se llama balance o estado de situación patrimonial, que está certificado por auditores y demás, donde te muestra cuáles son las inversiones y cuál es la rentabilidad. Porque cuando arrancamos el programa y de pronto escuchamos a los economistas, Agustín Dateris y tanto se fue de fuga de capitales, una de las cuentitas es comparar la cuenta de inversión. ¿Lo está buscando, Héctor? Sí. Ah, lo está buscando, Héctor, acá tiene Las ganancias de las empresas que tuvieron el año A ver, 2017. vamos con Héctor Polino, que tiene acá la fuente gráfica. Sí, vamos. Metrogas, Sí. 1.031 millones de pesos. Ecogas, Estás hablando de rentabilidad. de ganancias. No, pues tal vez me estás hablando de inversiones. No, ganancias. Está bien, sí, me quedó claro. Ecogas en Sí. Mendoza, 574 millones. Camus y Gas Pampeana, 902 millones. Gasbank, 542 millones. Edenor, 660 millones de pesos. Transportadora Gas del Sur, 1.818 millones de pesos. Y así te podría Bien. continuar Clarísimo. con todas las empresas. Clarísimo, Héctor. Ah, Bueno, vamos con Leandro Santoro. Bueno, escuchaste, vamos al escenario político nacional. ¿Y qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Sé que no sos mago, pero ¿qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires cuando sabemos que Cambiemos construyó su estrategia electoral a partir de la ciudad de Buenos Aires? No sé qué va a pasar. Sí. También la pregunta es si va a desdoblar la provincia o no va a desdoblar. Sí. A priori uno pensaría que si Macri toma la decisión de desdoblar la elección a la provincia es un gesto de debilidad muy fuerte. Por otro lado, algunos dicen no, si consigue ganar con Vidal eso le puede permitir darle un empujón. No lo sé, me parece que eso está en el terreno de la especulación electoral. No es mi métier. Sí. Lo que sí creo es que el próximo gobierno va a tener serias dificultades. Vos recién decías, le preguntabas a los compañeros por las probabilidades de que Cristina sea candidata o no. Sí. Yo creo que más importante que Cristina sea candidata es que Cristina sea presidente. ¿Por qué? Porque la bomba de tiempo de verdad que va a dejar esta gestión no va a ser para cualquiera. Vos en la Argentina vas a tener que renegociar una deuda externa gigantesca, vas a tener que convocar definitivamente un gran acuerdo nacional entre la producción, el trabajo y el Estado, donde estén todos los actores protagonistas de la discusión en la mesa. Vas a tener que ganar credibilidad y confianza, digamos, no solamente con los mercados, sino con la sociedad, porque la sociedad va a estar muy demandante. El próximo gobierno, si es un gobierno popular, en pocos días va a tener que dar respuesta, porque la situación de verdad es muy apremiante para la mayoría de las argentinas y de los argentinos. Y vas a tener que encarar un proceso
donde la experiencia, la capacidad, la visión política va a ser muy importante. No estamos para darle 7, 8 meses a un presidente para que aprenda a ser presidente, lamentablemente, ¿no? No estamos tampoco para frivolizar la discusión, para suponer que los problemas de la Argentina se arreglan con buenas intenciones o con emociones positivas. Estamos para, de verdad me parece, sentarnos en una mesa de discusión, a poner los problemas de los argentinos a corazón abierto y ver cómo los resolvemos definitivamente, porque yo tengo la sensación que la situación es asfixiante y no da para más. El gobierno tiene una única estrategia, que es la de tratar de direccionar las demandas insatisfechas hacia el pasado. Y eso se debe a su incapacidad para hablar del futuro. Sacando a la Cristina, me parece que el resto de los dirigentes ha tratado de especular y ha jugado demasiado en términos personales su futuro político. Yo entiendo la política en términos colectivos, soy parte de un proyecto colectivo. Me parece que hay muchos de los que tienen aspiraciones a ser presidente que estuvieron especulando hasta el último momento con que si había que jugar cerca del gobierno o enfrente o a ver qué les convenía más a ellos, si se peleaban con Clarín o si no se peleaban con Clarín. Eso hace que haya toda una dimensión afectiva que no se ha podido construir. Y un liderazgo político para encarar lo que hay que encarar en la Argentina va a necesitar, entre otras muchas cosas, la confianza, la credibilidad y el afecto de un sector de la sociedad que le permita tener la espalda suficiente para encarar estas negociaciones y para encarar estas reformas estructurales. Y lo último, también me preocupa mucho qué va a pasar si el gobierno gana las elecciones. Yo tampoco soy de los que creen que la tiene perdida, creo que tiene chance de ganarla. Y cuando uno analiza el house organ, que es el diario de La Nación, o algún canal de noticias que también está tratando de ser house organ de las usinas de pensamiento del gobierno, se da cuenta que ahí hay 3 políticas que son las que ellos suponen que van a permitirle a la Argentina reinsertarse definitivamente en el mundo, que son la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva. Las 3 reformas en el sentido contrario de lo que haríamos nosotros. Están todos los días en la televisión diciendo que no se puede seguir bancando un país que tiene 19 millones de cheques del Estado para bancar a 19 millones de vagos, mientras hay 7 millones de personas que trabajan, lo cual es una mentira absoluta, es una forma de interpretar la realidad que lleva a enfrentar a los argentinos con los argentinos. En segundo lugar, están empezando a reconocer la impronta del gobierno de Bolsonaro. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que hay muchos formadores de opinión, intelectuales orgánicos de la derecha, que dicen, guarda que Bolsonaro está empezando a hacer, a 3 días de haber asumido, lo que Macri tendría que haber hecho en estos últimos 3 años y lo que seguramente vamos a tener que hacer para adelante. No hace falta ser mago para darse cuenta que los formadores de opinión están tratando de construir el consenso en la sociedad argentina de que hay que achicar el Estado, de que hay que terminar con las erogaciones innecesarias, que los sindicatos son los enemigos, que los partidos políticos son los enemigos, que los movimientos sociales son los que le ponen palos en la rueda al gobierno. O sea, me preocupa mucho la Argentina del 2020 si nosotros no somos conscientes que lo que se viene, lamentablemente coincido con el diagnóstico de Gustavo, hay no solamente un giro hacia la derecha en América Latina, sino también hay un giro hacia el autoritarismo, porque esto cierra lamentablemente con represión. Y lo último, yo tengo el temor que si la derecha llega a ganar en la Argentina y si no se pueden desarmar estas bombas de tiempo, se empieza a plantear como posibilidad la ingobernabilidad de la democracia. Porque no va a ser simple quitarle a la gente los derechos adquiridos, eso va a generar una reacción social. Entonces, para mí el verdadero giro al autoritarismo puede venir en caso de que se profundicen estas líneas de trabajo, estas líneas de pensamiento, y se pretenda que los argentinos nos naturalicemos y nos acostumbremos a vivir en una sociedad desigual como la que nunca fuimos, sin movilidad social ascendente, porque no es cierto que el problema, estos tipos lo ponen solamente contra el gobierno de Cristina, ellos hacen un análisis más profundo, dicen que el problema de la Argentina lleva 70 años. Esos 70 años en realidad lo que trata de hacer es plantarse en el lugar del peor antiperonismo, del antiperonismo por las cosas buenas del peronismo, no por las cosas malas que las ha tenido. Entonces yo soy de los que creen que hay que tomarse la discusión en serio, no estamos para joda, no hay muchas personas que puedan liderar un proceso de esta naturaleza, de verdad estamos frente a una situación extrema, de verdad los desafíos son muy grandes y más allá de las especulaciones electorales, yo soy de los que le piden a Cristina que sea candidata. Bueno, muy bien, señores, escuchamos a todos los que participaron en el programa el día de hoy, desde ya muchísimas gracias a todos. Ustedes muchísimas gracias, la verdad, uno se enriquece con esta calidad de invitados. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. Chau.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.